Cuando pensamos en investigación, nos vienen a la mente números y estadísticas. Sin embargo, la investigación cualitativa nos invita a ir más allá de lo cuantificable para adentrarnos en la profundidad de la experiencia humana. Su objetivo principal no es medir, sino comprender. Busca responder el cómo y el porqué de las acciones humanas, revelando los significados, creencias, culturas y perspectivas subjetivas de las personas en su entorno natural. Somos estudiantes de licenciatura en Psicología de la Universidad de Yacambú y para esta, la Cátedra de Metodología de la Investigación dictada por la doctora Mercedes Torres, mi compañera Kelly Castro presentará los métodos comprensivo y naturalista, hermenéuticos y análisis del discurso, mientras que mi persona, Daniela Velázquez, explicará los métodos fenomenológicos, etnográficos y de investigación en acción, destacando así cómo a través de la escucha atenta y la observación profunda, la investigación cualitativa nos permite obtener una visión más rica y humana de nuestro mundo. Tenemos entonces que los métodos cualitativos buscan la comprensión profunda de los fenómenos en su contexto natural, enfocándose en los significados, experiencias y perspectivas de los participantes en lugar de la medición estadística. Iniciamos con los métodos cualitativos de investigación fenomenológicos, que se centran en el estudio de las experiencias subjetivas o fenómenos, tal como son vividas, percibidas y dotadas de significado por los individuos. La meta acá es capturar la esencia de la experiencia. El primero de ellos es el fenomenológico clásico, que tiene como objetivo describir la estructura invariante, es decir, la esencia de una experiencia o fenómeno a través de la exploración rigurosa de múltiples relatos de personas tal como es percibido y vivido. Busca comprender la estructura de la conciencia sobre algo. Entre sus técnicas y fases tenemos la entrevista en profundidad, más el époge, o puesta entre paréntesis. Acá el investigador suspende sus prejuicios y teorías previas para no contaminar la descripción del participante. Seguido del análisis textual, donde se extraen las unidades de significado de las entrevistas y se agrupan en temas centrales hasta llegar a la descripción de la esencia del fenómeno. Por ejemplo, un estudio sobre la experiencia de una persona que recibe un diagnóstico de cáncer. El investigador no busca correlacionar variables, sino describir las vivencias, los cambios en la percepción del tiempo, la relación con el cuerpo y la esencia de esa transición vital. Continuamos con el feminismo como enfoque de investigación. Su fundamento epistemológico es la teoría del punto de vista, que sostiene que el conocimiento generado desde la experiencia de las mujeres y otros grupos oprimidos es menos parcial y más veraz. Su finalidad es desafiar las estructuras de poder inherentes a la investigación tradicional masculina y occidental, priorizando la voz y la subjetividad situada de las participantes. Seguimos con la narrativa testimonial. Su fundamento se sitúa en la intersección de la historia oral y la sociología con un fuerte componente ético y político. Tiene como objetivo el recoger, documentar y analizar el relato de vida o testimonio de personas o grupos que han pasado por eventos traumáticos, de violencia o de alta significación histórica como una dictadura. Su fin es la reparación simbólica y la visibilización de la memoria colectiva. Se diferencia con la historia de vida en que el foco no es la vida entera, sino el evento disruptivo y la narración del sujeto como testigo. Un ejemplo puede ser la recolección de testimonios de víctimas de un conflicto armado en un país, donde el relato se convierte en evidencia y una forma de resistencia contra el olvido. Seguimos ahora con los grupos focales o grupos de discusión. Su propósito es explorar cómo se construye socialmente un significado o una actitud. El interés no reside en lo que dice cada individuo por separado, sino en la interacción, consenso, disenso y dinámica que emerge en el grupo. Su ventaja metodológica es que permite observar el lenguaje natural, las dinámicas de poder y la estructura de los argumentos colectivos sobre un tema. Pasamos ahora a los métodos cualitativos de investigación etnográfico. Este conjunto de métodos se centra en la descripción e interpretación de la cultura de un grupo, enfocándose en sus patrones de comportamiento, creencias, lenguaje y estructuras sociales. La inmersión acá es fundamental. Iniciamos con el etnográfico clásico, que se basa en el concepto de cultura como el marco de referencia que da sentido a las acciones de un grupo. Este busca lograr una descripción densa y holística de la cultura, comprendiendo las prácticas desde el punto de vista del nativo y contrastándola con el análisis externo. Su técnica clave es la observación participante, donde el investigador vive en el entorno durante un tiempo prolongado haciendo un trabajo de campo, para experimentar la vida cotidiana y ganarse su confianza. Un ejemplo de ella puede ser la inmersión de un investigador en una tribu indígena o en la etnografía moderna, la inmersión en una subcultura urbana como la comunidad de gamers o una oficina corporativa para entender sus rituales y jerarquías.
Seguimos con las historias de vida, cuya finalidad es obtener la autobiografía de un sujeto o varios que sea representativa de un grupo social o de una época. Busca vincular la experiencia individual con los grandes procesos sociales, culturales e históricos. Su técnica clave son las entrevistas biográficas a profundidad, a menudo complementadas con documentos personales como cartas, fotos o diarios, para validar y contextualizar el relato. Se diferencia con el testimonio en que la historia de vida es la narrativa de una vida completa o un largo periodo, no solo de un evento crítico. Continuamos con la investigación endógena. Esta surge como una crítica al etnocentrismo y a la investigación extractivista, promoviendo el conocimiento desde adentro. Tiene como objetivo fomentar que el proceso de investigación sea diseñado, ejecutado y controlado por los propios miembros de la comunidad o grupo estudiado, en un esfuerzo por descolonizar la producción de conocimiento. Por lo que el rol del investigador cambia y pasa a ser un facilitador o asesor metodológico, asegurando que las preguntas de investigación sean relevantes para la comunidad y que los resultados se usen para su beneficio. Pasamos ahora al método de investigación-acción. Este es un enfoque paradigmático, no solo un método. Se inscribe en el paradigma crítico-social y busca la praxis, es decir, la unidad entre teoría y práctica. Su foco de análisis es la transformación y la resolución de problemas, es decir, qué hacer para mejorar, por lo que busca no solo describir o comprender, sino resolver un problema práctico y simultáneamente empoderar a los participantes, haciéndolos conscientes de su realidad y capaces de transformarla. Se lleva a cabo en una espiral continua, llamado ciclo de la IAP, que inicia con la planificación, que es la identificación del problema y diseño de la acción, seguido de la acción misma, que es la implementación de la intervención o el cambio, pasa a la observación, que es la recolección de datos sobre los efectos de la acción, y finaliza con la reflexión, que es el análisis de los resultados para replanificar y comenzar un nuevo ciclo. Cada ciclo profundiza la comprensión y mejora la acción siguiente. Esta hace énfasis en la participación activa y horizontal de los sujetos de estudio en todas las etapas, desde la definición del problema hasta el análisis de los datos, buscando lograr la emancipación de los participantes, convirtiéndolos en agentes de su propio cambio. Saludos profesora, mi nombre es Kelly Castro y estaré abordando los métodos cualitativos de la investigación comprensiva y naturista, métodos cualitativos de la investigación hermenéutico dialéctico, etnometodología, interaccionismo simbólico y análisis del discurso. El método comprensivo es un enfoque fundacional en la investigación cualitativa social. Fue desarrollado principalmente por Max Weber. En su obra Economía y Sociedad, 1922, este método se centra en la interpretación subjetiva de las acciones humanas, asumiendo que la realidad social no puede explicarse solo por causas objetivas, como en los métodos cuantitativos, sino que requiere entender el significado que los individuos atribuyen a su propia conducta. Sus objetivos principales son captar el sentido subjetivo de la acción, también enfatizar la empatía interpretativa y así el investigador debe ponerse en el lugar del otro para comprender motivaciones, intereses y contextos culturales. Características claves está la subjetividad, que la realidad es múltiple y construida por los individuos, inductivo, que parte de lo particular, experiencias individuales, hacia las generalizaciones tentativas, crítica a los métodos positivistas. Weber argumenta que las ciencias sociales deben ser más allá de las leyes causales, ya que las acciones humanas son intencionales y cargadas de significado. También están las técnicas de recolección de datos. Esto utiliza entrevistas en profundidad, historias de vida y análisis interpretativo. Siguiendo con el método naturalista, este es influenciado por la antropología y la fenomenología. Busca estudiar los fenómenos en su contexto natural sin intervención externa. Este enfoque asume que la realidad social solo se comprende observándola en su entorno habitual sin manipular variables como en experimentos controlados. Sus objetivos principales son describir fenómenos tal como ocurren, captar la complejidad de la vida cotidiana sin importar las categorías previas y lograr una descripción densa, no solo los hechos superficiales, sino capas de significado cultural y contextual. Están también sus características claves, que es lo contextual, el entorno físico, social y cultural, la observación prolongada y la triangulación, el uso de múltiples fuentes de datos para validar hallazgos. Ahora, las técnicas de recolección de datos son la observación participante, estudios de caso y diarios de campo. Siguiendo con los métodos cualitativos de la investigación hermenéutica, la hermenéutica es una tradición filosófica que se centra en la interpretación de textos, acciones y símbolos. La investigación cualitativa
en la investigación cualitativa se aplica para desentrañar significados ocultos o construidos socialmente. Los métodos hermenéuticos enfatizan el círculo hermenéutico, la interpretación influye en la comprensión previa y viceversa. El primero es el hermenéutico dialéctico, desarrollado por Jürgen Habermas, la teoría de acción comunicativa. Este método combina la hermenéutica con la dialéctica, críticas también de las distorsiones en la comunicación causadas por poder o ideología, buscando emancipación a través del diálogo racional. Sus objetivos principales son la interpretación y crítica, revelar cómo el lenguaje y las acciones reproducen desigualdades, y la emancipación, fomentar diálogos donde todos tengan voz igual para resolver conflictos. Sus características claves son lo crítico, analizar intereses de poder, lo dialógico, involucra a participantes del proceso interpretativo, y están los tres momentos: descripción, interpretación crítica y acción transformadora. Sus técnicas de recolección de datos son el análisis crítico de discursos y los grupos dialógicos. Ahora bien, la etnometodología, fundada por Harold Garfinkel. Este método estudia los métodos cotidianos que las personas usan para construir y mantener el orden social. Se enfoca en las reglas implícitas y prácticas de rendición de cuentas. Sus objetivos, entre sus objetivos principales está revelar lo tomado por sentado como interacciones diarias que crean realidades sociales, no juzgar sino describir prácticas. También están las características claves, que va de lo microsocial, analiza conversaciones y acciones pequeñas, y experimentos de ruptura, interrumpir normas para hacerlas visibles. Están las técnicas de recolección de datos, análisis conversacional y breaching experiment, que es alterar rutinas para observar las reacciones. Siguiendo con las interacciones, el interaccionismo simbólico, desarrollado por George Hember, se basa en que la realidad social se construye a través de símbolos e interacciones. Sus objetivos principales son entender cómo los significados emergen y cambian en la interacción. Tres premisas de Bloomberg también, que vendrían siendo significados de las cosas surgidos de interacciones modificados por interpretaciones. Las características claves son el self, que es el yo que se forma en interacciones con otros, el taking the role of the others, que sería la perspectiva ajena para anticipar respuestas, y las técnicas de recolección de datos, la observación participante y las entrevistas. Por último, el análisis del discurso, influenciado por Michael Foucault. Él examina cómo el lenguaje construye realidad, identidad y poder. Sus objetivos principales son desentrañar poder en el discurso, cómo produce desigualdades. Están las tres dimensiones: está la textual, la discursiva y la social. Sus características claves están lo crítico, revela la ideología oculta, y multimodal, que incluye imágenes y gestos. Sus técnicas de recolección de datos son el análisis textual, el léxico y la gramática, y el análisis crítico del discurso, que está en el contexto socio-histórico. El poder estudiar y comprender cada uno de estos métodos de investigación cualitativa permite tener una visión mucho más amplia de la experiencia humana y tener mayores herramientas para su investigación. Esto ampliando la visión que se tiene del mundo y cómo se abordan diferentes problemas sociales. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.